Gracias, presidente. Compañero Óscar. Buenos días, compañeras y compañeros. En primer lugar, daros la bienvenida, especialmente a los que formáis parte por primera vez y sois miembros del comité. Y a continuación yo quiero hacer un recuerdo muy especial, con todo nuestro cariño y nuestro compromiso, de los compañeros miembros del comité y que hoy no están con nosotros. El compañero Juanjo de Murcia, secretario general de nuestra federación, el compañero José Manuel, secretario general de nuestra federación en uno de los organismos de nuestra federación en Cataluña. Y proponer también al comité, primero comunicar y compartir con el comité que ya se han hecho 2 homenajes a los compañeros en sus territorios, en el cual yo he tenido, pues no la satisfacción, porque lamentablemente era difícil poder tener una satisfacción en un acto de este tipo, son dolorosos, pero también tenemos la obligación de su reconocimiento. Yo estuve en Murcia con los compañeros de Murcia, de la Unión de Murcia, que se le hizo, aprovechando el día del afiliado, del acto de la Unión, se le hizo un homenaje sumamente cariñoso de reconocimiento a Juanjo, con la familia, con sus hijos, y después tuvimos la oportunidad también de acompañar a los compañeros de Cataluña, de la federación nuestra, de la Unión, de nuestro sindicato en Lloret, en un homenaje también muy cariñoso de reconocimiento al compañero José Manuel. Pero yo creo que seguimos estando en deuda con ellos. Entonces quiero proponer al comité, para que también lo tenga en cuenta y pueda proponer, si lo considera oportuno, otras posibilidades, que en nuestro próximo congreso, que aún está lejos, pero que lógicamente sería un acto el mayor, el más importante que celebra nuestra organización cada 4 años, celebrar un homenaje previo al congreso, a lo largo del congreso, un homenaje a los dos, a la familia, donde nosotros le demostremos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Y dicho esto, lógicamente, que está abierto el tiempo, porque va a haber tiempo, 2 años, lógicamente contar con la familia lo primero, a quien nos debemos en este caso, y ver, imaginarnos, llevar a la práctica el mejor homenaje, que es lo que ellos se merecen, en un acto de reconocimiento, que es lo que yo en este momento quiero proponer al comité y a la federación. Bien, dicho esto, yo quiero hacer una intervención muy en el momento. La verdad que el momento es muy complejo. Ayer celebrábamos la jornada de negociación colectiva y claro, pues nosotros tenemos que seguir. Ayer hacíamos las jornadas, pero es que nada es igual que hace 1 año, o 2 o 3. Es que el momento ha hecho, la evolución de la situación ha hecho que lo que estemos abordando en este momento, cada vez que la organización en su día a día tiene que abordar los actos que están programados, pues nos encontramos lamentablemente con que hay una situación absolutamente que casi nos desborda. Nuestro primer objetivo es que esa situación no nos desborde. Esa sería mi primera opinión. Lógicamente nosotros pues hacemos un análisis fundamentalmente de 1 año, desde nuestro último comité, hay un orden del día, nos debemos a él y yo lógicamente tengo que hacer referencia a los trabajos que se han hecho a lo largo de este año en la Federación y en la Ejecutiva Federal. Dentro de ese contexto general, que es totalmente diferente, preocupante, de la evolución social de nuestro país y del mundo en general. Hemos tenido un año muy activo, grandes retos, en lo que son las tareas fundamentales de nuestra federación, negociación colectiva y elecciones sindicales. Ya entro en el análisis del año 2010. Una situación política, económica, social, que no tiene parangón, no lo podemos comparar con ninguna otra situación, ni en el mundo ni en España.
pero en España fundamentalmente más. Porque igual que decía que las cosas afectan diferente, en España la crisis ha afectado en algo fundamental, que es nuestro modelo productivo, nuestro modelo de actividad. Y claro, cuando Alemania cae su Producto Interior Bruto más que el nuestro, apenas se resiente el empleo. Y con diferentes medidas puntuales lo han podido arreglar. Y hoy ya están creando empleo de una manera amplia y creciendo más que hace 20 años. No crece Alemania en la medida que está creciendo desde antes de la reunificación de la otra Alemania, de la Alemania Occidental. Cuando era la República Federal Alemana, crecía más que ahora, pero desde entonces no ha vuelto a crecer en esas magnitudes. Pues ya está creciendo. Sin embargo, nosotros, la afectación que ha tenido la situación económica y productiva en la actividad fundamentalmente inmobiliaria y especulativa, pues ha hecho que se doble la cifra del paro en año y medio. Y que ahora, que ya quedan por cerrar el año 2010, parece ser que no va a ser negativo, que la tasa de crecimiento puede tener un 0,1, 0,2, pero eso es totalmente insuficiente para parar la sangría que se ha generado en los 2 últimos años. A eso le hemos ido dando actuaciones, respuestas por parte de los sindicatos, de las 2 grandes confederaciones. Aquí, en esta situación, ahora es cuando se distinguen los modelos sindicales. Modelo de negociación, presión, representación social de todos los trabajadores. Esos somos las 2 grandes confederaciones de clases de este país. El resto es otra cosa. Son sindicatos, o lo que le queramos llamar, organizaciones paraempresariales, que también se le puede llamar, yo qué sé, lo que queramos. Pero claro, eso lo tiene muy fácil. Unos están para entregarse y otros para justificarse políticamente, claro. Ahora nos encontramos que la situación, los sindicatos nacionalistas, que ya han tirado por la calle de en medio, convocan una huelga, ya tienen la justificación hecha, la culpa es de los demás, menos mía, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Pues que no tienen que dar otra respuesta a los suyos, porque tienen otros objetivos, fundamentalmente y primarios políticos, no de representación social y de defensa de los, en primer lugar, de defensa, en nuestro caso, única. Nuestro objetivo es único, defensa de los derechos de los que representamos, de nuestros representantes, delegados, afiliados y trabajadores en general. Ante esa situación nos hemos ido encontrando a lo largo del año que el gobierno, pues primero había una relación, el gobierno estaba por la vía de dar la cobertura social, de pacto social, ante la crisis, y se hicieron pactos, se amplió la cobertura del desempleo con los 426 euros a los que se quedaban sin prestaciones. Todo eso ha llevado una situación que en muchos casos se nos criticaba a las 2 grandes confederaciones, que somos los que acordamos los pactos sociales, y recibíamos críticas porque no hacíamos nada ante el aumento permanente de los parados. Si es que el modelo productivo es el que produce, y el modelo productivo o se cambia o no se generará empleo de forma sustancial en este país en mucho tiempo. Lamentablemente es así. Entonces nuestra obligación es a los que se quedan en el camino darle la posibilidad que no se queden en la indigencia. Y es lo que hicimos, con toda la responsabilidad, las críticas que nos puedan hacer. ¿Qué ocurre? Pues que el gobierno no estamos en una situación, sobre todo después del euro, en una situación que se gobierne desde los países las políticas económicas, sobre todo las monetarias. Cuando había crisis, yo me acuerdo que las crisis las solventaban con una devaluación de la economía. Bueno, devaluaban la peseta, empezábamos a competir de otra manera, a los pocos meses ya había una reactivación porque competíamos bajando nuestros precios con relación a los demás. Eso ya no es posible. El gobierno iba por una dirección hasta que lo llamaron a capítulo. Esto es como un mal alumno que le dice: ven para acá, que te vamos a leer la cartilla que está suspendido. Y además te vamos a decir cuántas horas tienes que estudiar, qué tienes que estudiar, y me tienes que dar cuentas todas las tardes. Y lo llaman a capítulo, y en este país cambia de la noche a la mañana, cambia todo. Y el 9 de mayo, pues ya sabemos lo que pasó.
nos leyeron la cartilla y nos pusieron en fila. Y a partir de ahí, pues el gobierno empieza desbocado, y empieza a poner topes, empieza a poner directrices, empieza a hablar de la reforma laboral, empieza a decirnos que si no nos ponemos de acuerdo lo hace por decreto, y al final, pues la verdad que la sociedad de este país, los ciudadanos y los trabajadores de este país hemos tenido la mala suerte de tener esta crisis, que no la hemos generado nosotros, en absoluto. Viene de fuera, viene de dentro, y se han enriquecido un montón de gente de manera desmedida, inimaginable, y lógicamente ahora nos toca pagarla a los que no hemos tenido ese beneficio, porque ahora la pagamos colectivamente. También es verdad que la sociedad es muy injusta, y no toda la sociedad la va a pagar igual, porque la verdad es que hay los que la van a pagar de verdad son los que se han quedado en el camino. Eso sí, los que se han quedado en el paro, los que se les han acabado las prestaciones del paro, los que se les han acabado los 426 euros y los que se les va a acabar y se quedan sin nada. Esos son los que más pagan. Y de eso hay, pues había 2 millones, ya hay una cobertura del paro a nivel social que ha bajado porcentualmente y económicamente, y el próximo año las prestaciones que ha presupuestado el gobierno ya son menores, el presupuesto ya es menor que lo que ha tenido que pagar en el 2010, porque ya hay más gente en el subsidio que en las prestaciones, y muchos de ellos ya en nada. Y esos son los que verdaderamente lo van a pagar. Después lo vamos a pagar los demás, pues con lo que todos sabemos y que yo voy a ir reseñando puntualmente. El gobierno nos dice lo de la reforma laboral, y no tenemos el mejor gobierno para una situación como esta, porque lo hizo muy bien, o podemos pensar que lo hizo bien, pero claro, hacerlo bien cuando se crecía al 4% y pregonábamos que íbamos a estar dentro de un rato en el pleno empleo, pues tampoco es tan complicado subir a la tribuna y decir 2.500 euros, venga, aquí, vamos allá. Y no, era muy alegre, aquello era muy bonito, estábamos muy contentos. Pero el problema viene cuando hay que subir a la tribuna y decir, los 2.500 los quito, a los pensionistas le congelo la pensión, a los funcionarios le quito el 5%, la reforma laboral, si no os ponéis de acuerdo de aquí a unos días, la hago yo y la hago por la puerta de atrás, como la hizo, sin negociación siquiera, porque no hubo ni negociación, y nos tocó como representación de la COE, un mafioso. Pues claro, con esos mimbres poco sexos, ¿no? Y también lo pagamos. Hasta eso hemos tenido la mala fortuna de no tener en los puestos claves dirigentes que hubiesen tomado el toro por los cuernos en su momento. Es que no han dado ni explicaciones, lamentablemente. No se puede ser tan ruin políticamente de que cuando uno... Yo no digo que se hayan equivocado, las situaciones hay veces que te superan. Pero si hay algo que yo puedo envidiar de Estados Unidos es que el presidente dice, mañana voy a hablar a las 9 de la noche y todas las cadenas de televisión que hay en Estados Unidos son privadas. Y todas las cadenas actúan como si aquí estuviésemos en el régimen anterior. Conectan con la intervención del presidente. Y el presidente de Estados Unidos siempre que interviene de esa manera es porque hay un problema grave. Y da la cara. Y se lo explica a los ciudadanos. Y le dice lo que va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Y trata de que sea de alguna manera asumido por todos. No, aquí a hurtadillas le dice a los empresarios, si no negocias yo te voy a hacer esto. ¿Cómo va a negociar? Si ya le ha dicho lo que va a dar, si no le interesa negociar. Y lógicamente hipotecó de forma total el resultado de la reforma laboral. Y ese es el resultado al cual hemos tenido que responder, que no ha acabado. La reforma laboral no ha acabado. Primero, no ha servido para nada. Porque claro, no es un problema de que el despido sea más barato o sea gratis. Y ese no es el problema. Es que tiene que haber consumo, que no lo hay. Porque claro, con 4 millones de parados y apenas se van quedando sin prestaciones, que ese sí que es un dinero que se consume todos los días. Si quitamos inversión pública, y ya no hay aeropuertos, ya no hay carreteras, ya no hay... Ayer, un recorte en educación de 1.800 millones. Es que claro, hablamos del euro, parece que estamos hablando en pesetas.
No. Es que 1.800 millones son 150.000 millones o 200.000 millones de pesetas. 120.000 son 200.000. 180.000, 250.000 millones de pesetas. Claro. Es que estamos hablando de cosas que repercuten mucho. Y repercute en el consumo, lógicamente, pues hay menos actividad y todo eso, la rueda permanentemente va cogiendo velocidad en negativo. Hacen la reforma laboral, la convalidan en el Parlamento con la abstención de los grupos políticos nacionalistas por el bien del país, porque otra cosa era peor. Ahora ya entramos aquí ya en los salvadores de las patrias desde ese momento, ¿no? Y nos están salvando, nos van a salvar. Se aprueba la reforma laboral y lógicamente tenemos que responder. Pero como entre medias yo hago paso a paso lo que ha ido ocurriendo para que nos sirva de experiencia, porque no sabemos lo que vamos a tener que hacer mañana o pasado mañana. Pero no, está muy reciente todo lo que ha ocurrido en el 2010 para que nos sirva de experiencia y por lo menos que lo tengamos muy en cuenta para no equivocarnos. Porque la reforma laboral tiene todavía una prolongación. Hay cosas que son definitivas, pero hay cosas que no. La propia reforma hay que intervenir y tienen varias cosas que regular. Y depende que nos la vuelvan a hacer de forma unilateral a que las hagan con nuestros criterios como mínimo tenidos en cuenta y participando y en la medida de lo posible incluyéndonos. Porque si hablamos del despido objetivo, pues depende de cómo quede, se va después, las empresas tendrán más margen o todo el margen. Y hay que escribir cómo tiene que aplicarse el despido objetivo, que ahora mismo está en barbecho. Si se queda como está, lo tenemos claro. Está el tema de la flexibilidad interna de las empresas. ¿Cómo lo regulamos y hasta dónde? Y está el descuelgue. Cualquier cosa. Porque el descuelgue como está, ya empezamos a tener problemas con los convenios cuando los registramos, lo veíamos ayer en la jornada. Así que ya hay una parte que tenemos que trabajar, de algo que ya ha ocurrido, que es la reforma. Pero claro, en todo esto, en esta problemática económica y social que hay en el país, el gobierno ya ha dicho que va a ir haciendo más cosas. Y se ha metido de lleno en la reforma de las pensiones. Porque por lo visto, para pagarle lo que le debemos a los bancos alemanes y a los bancos franceses, ese es el problema. Eso de los mercados, la deuda, no. Aquí está muy claro, los que nos han metido en el lío son los bancos. Primero los hemos tenido que salvar porque era peor el remedio que la enfermedad. Pues claro, ¿os imagináis Europa como Argentina en el corralito? Pues hubo que salvarlos con dinero público. Ahora nos dicen, oiga, que es que entre nosotros nos debemos mucho dinero. Y si usted no crea empleo y se gasta el dinero en pagarle a los parados y a los pensionistas, usted no me va a poder pagar a mí. Entonces, usted tiene que rescatar la deuda de sus bancos, que se los deben a los míos. Eso es lo que dice la Merkel. Pero no lo dice tan sencillo. Ellos se lían, para que no lo entendamos. Pero la realidad es que Inglaterra ha intervenido Irlanda para salvar los bancos ingleses, que le debían 120.000 millones de libras, que es más que el euro. 120.000. Un país con 4 millones de habitantes, 4 millones y medio, y tiene 500.000 viviendas por vender. El problema de Irlanda es como 10 veces el de España. Claro, la deuda que tienen ahora los irlandeses con los ingleses, pues es de 20 y tantos mil euros cada uno, yo qué sé, una amontonada. Y el gobierno irlandés ha tenido que decir, aquí os tenéis el país, haced con él lo que queráis. Le han dado el dinero, que no le dan el dinero, Le dicen, usted tiene un asiento contable en el Banco Central Europeo que me debe 90.000 millones de euros. Ese dinero lo coge el gobierno inglés, se lo da a los bancos irlandeses, asientan el asiento y le pagan a los bancos ingleses y salvan la banca inglesa. Y eso es lo que nos toca ahora a nosotros. Porque el problema de la deuda española no es la deuda pública. Nosotros seguimos teniendo menos deuda comparativa con el PIB que Italia, que tiene el 120%, que Francia, que Alemania, que Inglaterra, tienen muchísima más deuda pública que nosotros. ¿El problema cuál es? Que los bancos y las cajas españolas le deben a los bancos franceses y alemanes
400.000 millones de euros. Ese es el problema. Y la Merkel no va a permitir que los bancos alemanes, algún banco alemán quiebre porque un banco español no le pague. No lo va a permitir. Y entonces condiciona absolutamente todas las políticas económicas del país que se le ponga por delante. Y si no le demostramos con las reformas que se quieren hacer, que las reformas no es otro que quitar gasto interno para responder a la deuda, pues ellos la garantía que tienen, ¿cuál es? Yo no, a mí no me lo va a deber los bancos, porque los bancos son privados entre ellos y me van a meter en el lío a mí como gobierno alemán. No, la deuda privada la convierto en deuda pública. Yo el dinero se lo doy al gobierno y yo tengo garantía de que el gobierno me va a pagar, porque a partir de que le dé el dinero va a hacer lo que yo le diga. Pero el dinero se lo doy al gobierno, el gobierno se lo da a su banco para que a su vez su banco se lo dé al mío. Y lo que queda únicamente en el camino es la deuda, y pasa de deuda privada a deuda pública. Esa es la situación que se está dando en Europa. Se están salvando ellos, porque hay cada vez menos Europa. En vez de ir a más Europa, hay menos Europa. Ante esa situación ahora tenemos la reforma de las pensiones y tenemos todos la edad de jubilación, sobre todo, que es el gran caballo de batalla, de los 67 años, que el gobierno está empecinado. Ya hay un primer dictamen que se va a aprobar, se propone al Congreso a finales de enero, un dictamen del Pacto de Toledo donde están todos los partidos políticos, y que el único que mantiene lo de los 67 años es el PSOE. El resto de los partidos políticos no lo comparten. De hecho, hay una manifestación de todos los demás en contra de la subida de las pensiones a los 67 años. Yo quiero matizar ahí algo, ¿eh? Ahí hay mucha también fariseísmo político y estrategia política, porque no hay nada más que recordar lo que hizo el gobierno de Aznar en la primera legislatura con las pensiones y con los funcionarios. Es que esto no es nuevo que ocurra en España. Es que Aznar también congeló las pensiones y le quitó la subida que tenían pactada a los funcionarios. Entonces, que el PP ahora diga en el Pacto de Toledo que es el defensor de los jubilados de este país, pues la verdad que a mí pues no me convence mucho. Otra cosa es que estratégicamente le viene bien, y el margen de estadístico que se da en las encuestas a nivel de elecciones pues le sigue poniendo cada vez con más posibilidades de ganar las elecciones próximas.